Estamos ya en comunicación telefónica con Álvaro Vargas Llosa para comentar respecto de su posición, que ya ha sido manifestada claramente respecto de esta coyuntura o de esta contienda electoral venidera. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de estar contigo. Igualmente. Vamos por partes. A ver, tú has definido un voto por Humala, has expuesto 19 razones para hacerlo y obviamente has dado tus razones por las cuales no votar por el fujimorismo. La polémica se ha desatado en dos sentidos. Una, primera, ¿por qué confiar en que Ollanta Humala sea la izquierda democrática liberal que en otras partes del continente ha sido? ¿En base a qué? ¿Cuáles son tus fundamentos para confiar en ello? ¿O simplemente es un voto de confianza con el riesgo que eso implica? Cómo no, es una excelente pregunta y permíteme, Juan Carlos, obviamente empezar dándole a Jaime de Altaos mi más absoluta solidaridad por la agresión cobarde, injustificada, fascista de la que ha sido objeto el día de ayer. Los principales responsables de esa agresión son quienes la cometieron, y de eso no puede caber la menor duda. Corresponsables de esa agresión son los canales de televisión que llevan 3 semanas exacerbando los ánimos con una confabulación antidemocrática que ha convertido a Ollanta Humala en una piñata a la que hay que destruir a palazos y que probablemente ha generado en un sector de la ciudadanía un nivel de frustración que un pequeño grupo está expresando de esa forma. Lo digo con algo de conocimiento de causa, Juan Carlos. No sé si tú recordarás, fueron jornadas tumultuosas, pero uno de los episodios que ocurrió a fines del año 2000 fue que a este cantante Romero, ¿te acuerdas tú, Raúl Romero? Exacto. Que era uno de los símbolos de la dictadura en ese momento, lo rodea una turba al salir de un canal de televisión. Ya no recuerdo si era Canal 5, puede haber sido el 5, puede haber sido otro canal. Y se produjo una situación casi exacta a la que se produjo anoche con Altaos. ¿Y qué se dijo? Se dijo que éramos, Gorriti, Rospigliosi y yo, los que estábamos alrededor de Alejandro Toledo, y el propio Alejandro Toledo y su mujer los responsables de esa agresión, exactamente igual que ahora se quiere culpar a Ollanta Humala. Y no era eso. Lo que había era una exacerbación de ánimos generada por la prensa del fujimontesinismo, que evidentemente un grupo de la población, un sector de la población totalmente irresponsable, violenta, y además ajena a todos los principios en nombre de los cuales nos habíamos levantado contra la dictadura, decidió tomarse esa justicia en sus propias manos. Así que creo que lo que ha pasado ayer es más o menos parecido, y me gustaría mucho invocar no solamente a ellos, por supuesto, los responsables principales de esta agresión, una, mínima cordura, decencia y sentido de lo que son los métodos democráticos, sino también a los canales de televisión que hoy día están enfeudados a la mafia, a que cesen esta campaña de infamias que está generando mucha frustración. Perdóname que me haya tomado unos segundos para decir esto, Juan Carlos. Ahora, pero aprovecho ya que mencionas el tema, ¿crees que a la propia Keiko le conviene esto, que haya una prensa ayayera de esa magnitud? No lo creo, pero también es cierto lo siguiente, es decir, es más fácil defenderte de una prensa ayayera, Juan Carlos, cuando tú eres un líder de oposición que te enfrentas al gobierno, como pasaba con Toledo en el año 2000, porque en ese, contexto, lo que diga el gobierno contra ti tiene muy poca credibilidad. La población está mejor vacunada contra el virus, de la difamación. Pero en esta circunstancia, en la que la población todavía no percibe muy directamente la conexión entre el gobierno de Alan García y la candidatura fujimorista, que a mi juicio es una conexión cada vez más umbilical, es más difícil para la gente juzgar qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Y yo creo que en este contexto los canales de televisión sí pueden tener un efecto contra Humala, que probablemente explica en parte la última encuesta de Ipsos Apoyo, ¿no? Ahora, para hablar de Keiko Fujimori, te hago la misma pregunta que le acabo de hacer hace un instante a Fernando Olivera, que ha estado en nuestros estudios. Así como a un grueso sector de la tecnocracia y de la clase política peruana, que participó activamente en la dictadura militar de Velasco, se les ha permitido evolucionar hacia la democracia y que hoy en día formen parte de la sociedad civil democrática, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con muchos de los que participaron en la época de Fujimori? ¿Por qué condenarlos a cadena perpetua política por los desmadres que cometieron?
Cómo no, mire, es una gran pregunta, ¿no? Y esta misma cuestión se planteó, por ejemplo, en España y en Chile, dos países donde había habido un régimen, digamos, de derechas autoritario, en el caso de España Franco, en el caso de Chile Pinochet. Y eventualmente la derecha volvió al poder y se condujo, digamos, con arreglo a las formas democráticas y plenamente incorporada al sistema. Pero en ambos casos pasaron muchísimos años en los que la censura social, la condena, digamos, democrática del sector mayoritario de la sociedad, los obligó a hacer una larga travesía del desierto, un aprendizaje moral antes que político, y luego se les dio la oportunidad de volver al gobierno plenamente reformados. De allí que, por ejemplo, alguien como Lavín sea hoy día, Lavín, que fue cercano al pinochetismo en Chile, sea hoy día un ministro ejemplar del gobierno de Sebastián Piñera. La situación en el Perú, y Sebastián Piñera ha merecido, de parte tuya y de tu padre, apoyo. Así es. Claro, la diferencia es que Sebastián Piñera, en el referéndum con el que Pinochet pretendió perpetuarse en el poder, adoptó la posición del no, de modo que allí había una credencial democrática impecable, ¿no? Que en este caso no hay. Pero la pregunta tuya es muy válida, ¿no? Y efectivamente mi aspiración es esa, que tarde o temprano la gente que colaboró o estuvo cerca de la dictadura mafiosa de Fujimori haga su aprendizaje definitivo y pueda participar plenamente y con todos los derechos no solamente de la democracia, sino también de la posibilidad de eventualmente gobernar. Pero esta situación es muy distinta, en primer lugar porque los factores esenciales de la dictadura siguen en pie, empezando por Alberto Fujimori, que está manejando los hilos de esta campaña desde la DIROES. Él es el factor principal, alrededor de él gira buena parte de esa campaña. Ha habido testimonios, a mí me parece fehacientes, durante la primera vuelta, publicados, por ejemplo, por el diario La República, de gente que ha estado allí coordinando la campaña, de gente que ha estado allí además en tráficos de dinero, es decir, dinero que entraba y dinero que salía seguramente para financiar actos de campaña, y a mi modo de ver, la ruptura, digamos, afectiva, política o ideológica de Keiko Fujimori con su padre no existe. Es decir, en estos momentos mi impresión es que ella está adoptando un discurso perfectamente calculado para tratar de ganar votos, pero que en el fondo lo que ella es más de lo mismo. Una dependencia muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque ha tenido muchos años para condenar lo que fue el golpe de su padre, para condenar lo que fueron los asesinatos, los crímenes y los robos dirigidos por el gobierno de su padre, y no lo hizo. Y apenas hace 2 años todavía dudaba de la participación de Montesinos en la estructura del grupo Colina, Juan Carlos. La gente se olvida que ella hace apenas 2 años puso en duda que Montesinos tuviera algo que ver con lo que fue el asesinato salvaje, cobarde de los estudiantes y el profesor de la Cantuta. Para terminar, Álvaro, ella está rodeada... Sí. Perdóname, sí. Sí, permite una brevísima pausa y continuamos conversando. La hora es la hora en Radio Capital. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 8 en punto. 8 en punto. Pacientes con insuficiencia renal, consultar a su médico. Magnesol es salud. Magnesol es prevención. Salud con Magnesol. Sí, Álvaro, disculpa la interrupción, adelante. Sí, cómo no. Los colaboradores que ella tiene cerca de su campaña son todas gentes que participaron de la dictadura. Los candidatos a la vicepresidencia son ambas personas que jugaron un papel muy nefasto. En el caso de Yoshiyama, como todos sabemos, respaldó el golpe y jugó además en el famoso Congreso Democrático que se suponía existía para volver a la democracia, un rol nefasto. Ese fue el Congreso donde se dictó la amnistía para el Grupo Colina. Y en el caso de Rafael Rey, ni se diga. Es decir, todavía Rafael Rey hace pocos meses intentaba contrabandearle a la democracia peruana una amnistía encubierta para liberar a los responsables de los crímenes de la dictadura, que solamente se detuvo porque Mario Berrios envió una carta a Alan García denunciando lo que estaba ocurriendo. Es decir, la gente que está colaborando en ese régimen, ella misma y el factor Fujimori desde la DIROES, a mi modo de ver, que constituyen pruebas fehacientes de que aquí estamos ante el regreso de una mafia que una vez que tome el poder va a empezar la demolición sistemática de todas las instituciones y de todo aquel que se le ponga al frente. Y vamos a ver una erosión sistemática del sistema democrático, probablemente amparada por esos mismos canales de televisión, periódicos y radios que hoy día están alentando esta campaña infame contra Humala y contra quienes defendemos a Humala. Y de allí lo que va a salir, Juan Carlos, es un sistema mucho más parecido al chavismo del que podría implantar un Humala, que yo sí creo que está teniendo una evolución real.
A eso iba. ¿Por qué creer que Humala sí está efectivamente evolucionando? Él dice, claro, que hoy está más cerca de Lula que de Chávez, pero también hay indicios que demuestran que su cordón umbilical o sus vínculos con el chavismo siguen en pie. ¿Por qué extenderle a él sí un beneficio de la duda que no se le extiende al fujimorismo? Mira, por varias razones yo no voté por él en la primera vuelta, de modo que no necesito, Juan Carlos, por supuesto, que nadie me recuerde los antecedentes y mi posición sumamente crítica frente a él, como la de mi padre, como la de Gorriti, como la de muchas personas que lo estamos apoyando hoy en día y que no les queremos dar un cheque en blanco, sino que queremos condicionar ese respaldo a un compromiso real de respeto escrupuloso al sistema democrático y al modelo económico, lo que no significa no profundizarlo, no incorporar a él a mucha más gente, pero sí significa no estatizar una sola empresa, no capturar los ahorros de los peruanos, no poner en peligro la estabilidad que hoy día se ha convertido en un gran atractivo para capitales extranjeros. ¿Por qué confiar en Humala? Porque yo comparto contigo la expectativa de si es que efectivamente Humala realiza esa transformación. Es verdad que se acaban ya de una vez por todas, para siempre, los sobresaltos de una izquierda radical que dejaría de existir y que se encamina hacia la constitución de una izquierda democrática, liberal o moderna, paulatinamente. Pero ¿en base a qué sostienes esa posición? Dame argumentos para compartir tu posición. Es una muy buena pregunta, Juan Carlos. En primer lugar, el comportamiento de la bancada nacionalista, salvo por supuesto alguno que otro episodio escandaloso que todos conocemos muy bien en los últimos años, no ha sido el de una bancada que quería entronizar el chavismo en el Perú. Que yo recuerde, a lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, no ha habido un solo proyecto de ley presentado por la bancada nacionalista que pidiera retirar las licencias a los canales de televisión, que pidiera capturar el dinero de las administradoras de fondos de pensiones, que pretendiera estatizar una sola empresa en el Perú. De modo que, por el momento, el comportamiento de la bancada nacionalista desmiente la idea de que se quiere entronizar el chavismo, lo que no significa que esa bancada no haya presentado barbaridades, las ha presentado, como todos sabemos, pero la orientación general no ha sido la de entronizar un sistema estatista. En segundo lugar, gente que yo respeto muchísimo, que ha tenido acceso a él en los últimos meses, que se ha reunido con él, que lo ha interrogado, que lo ha sometido al mismo tipo de preguntas que tú me estás haciendo ahora, ha salido de allí plenamente convencida de que hay una evolución real. Y finalmente, personajes muy importantes en el extranjero que han estado o están muy cerca de él en los últimos días, en las últimas semanas, y esto me consta a mí personalmente, han dicho a voz en cuello, delante de testigos muy creíbles, que hay una evolución muy genuina, que es el propio Ollanta Humala el que ha entendido que en el 2006 él perdió la elección porque él cometió gravísimos errores desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal. A mí me parece, Juan Carlos, que si nosotros, los que no somos chavistas, sino antichavistas, y hablo con la autoridad moral, a diferencia de todas las geishas que apoyan a la dictadura, de haber sido arrestado en Caracas por los esbirros de la dictadura de Chávez por enfrentarme a él en Caracas, en su propio terruño, hablo con esa autoridad. Si los demócratas que no somos chavistas respaldamos a Humala y jugamos un papel importante en su eventual triunfo, yo creo que vamos a estar en una posición de enorme influencia para no permitir que sectores más termocéfalos, más radicales que pudieran estar cerca de él, lo vayan empujando hacia posiciones radicales. La mejor garantía que podemos tener, y por eso discrepo de ti en la idea de que Perú Posible no debe jugarse en este momento, es que gente como Alejandro Toledo y otras que representan una garantía democrática le den un tipo de respaldo que les permita el día de mañana ejercer sobre él una influencia benéfica, Juan Carlos. Ahora, ¿qué juicio tiene sobre la derecha peruana en esta primera vuelta electoral, apoyando a un candidato, bueno, me permito lanzar una opinión, como Pedro Pablo Kuczynski, que definitivamente no iba a tener ningún futuro político, que lo único que logró fue demoler la candidatura de Toledo, haciéndole el juego a los designios de Palacio, y finalmente hoy, rasgándose las vestiduras a consecuencia de sus propios actos? Mira, esto ha sido una frivolidad personal absolutamente imperdonable, ¿no? Lo que no excusa, digamos, que Alejandro Toledo... Así es, cometió errores impresionantes, ¿no? Así es. Los tres son responsables de lo que ha pasado y hay que ser, digamos, equitativos en esto, porque a los tres se les pidió, se les rogó, se les imploró que buscaran una fórmula para impedir lo que ya sabíamos que se venía y ninguno quiso escucharnos. Pero en todo caso, yo sí creo que lo de Kuczynski fue un gran acto de frivolidad, de arrogancia, de vanidad, que le ha costado muchísimo al Perú. Por eso yo invocaría a quienes votaron por él a que no hagan caso a la orientación que él está tratando de darle ahora a sus votantes, una orientación claramente en favor de la candidatura de la mafia fujimontesinista,
Yo veo con mucho entusiasmo y además un poco de sorpresa, Juan Carlos, que las encuestas por ahora 1 de cada 5 de sus votantes se esté inclinando por Humala, y que 1 de cada 3 esté pensando votar en blanco o viciado, lo que quiere decir que hasta ahora más de una mayoría, una pequeña mayoría de los votantes de Kuczynski está desoyendo la consigna que hipócritamente Kuczynski está enviando a sus votantes para sumarse a la candidatura de Fujimori. Digo hipócritamente porque no lo hace abiertamente, lo hace subliminamente, lo hace indirectamente, pero sabemos que lo está haciendo, ¿no? Y yo veo con mucho entusiasmo que haya tantos votantes de Kuczynski que en este momento estén reflexionando y entendiendo que no deben dejarse llevar como carneros hacia el matadero. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido aquí a Radio Capital 96.7. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Juan Carlos. Si quiero una última invocación muy rápida. Yo como periodista siento vergüenza, siento asco y siento repugnancia de lo que está pasando en la televisión peruana. A mi amigo Baru Chipcher, a quien yo saqué junto con Toledo y Gorriti de la cárcel en Polonia, lo invoco a que no se sume a esta conspiración para devolver al poder a la mafia fujimontesinista, al Canal 4 de los Miro Quesada, a quienes les abrimos los brazos a finales de la dictadura de Fujimori, después de que ellos fueron cómplices de esa dictadura durante muchos años. Les digo que lo que están cometiendo es una traición a la democracia peruana, y a los otros canales de televisión, por ejemplo al Canal 7 de Alan García, porque finalmente es el gobierno el que maneja ese canal, hay que decirle que su obligación constitucional y legal es mantener la más escrupulosa neutralidad en este proceso, y ojalá se pueda seguir investigando esta denuncia sistemática que está haciendo el diario La Primera con respecto, y basada en filtraciones de servicio de inteligencia, con respecto a una eventual directiva del gobierno de Alan García para que el servicio de inteligencia, exactamente igual, Juan Carlos, que ocurrió en el año 90 contra Mario Vargas Llosa, dirija una campaña de demolición de Ollanta Humala. No, claro. Investigue esa denuncia. ¿Te cabe alguna duda que Alan García está apoyando a Keiko? No me cabe ninguna. Lo que yo quisiera es confirmación de que ha dado directivas al servicio de inteligencia para demoler la candidatura de Humala, porque esas denuncias basadas en filtraciones de adentro las hemos tenido en el pasado y resultaron ciertas. Resultaron ciertas en el 90 y resultaron ciertas en el año 2000 contra Toledo. Los digamos, planes operativos que los miembros de la oposición recibíamos de adentro y que el gobierno decía que eran falsos, resultaron ciertos. De modo que aquí hay por lo menos la posibilidad de que eso sea cierto, y que nadie tome esto como una locura del diario La Primera, con el cual pues uno tiene las reservas evidentes que tiene, sino como un indicio que merece una investigación profunda. Así es. Muy bien, Álvaro, muchas gracias nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, ¿no? 8 de la mañana con 11 minutos, hemos estado con Álvaro Vargas Llosa, periodista, colega y amigo, quien tiene una posición muy clara respecto a esta contienda electoral, y ha hablado